Que Dios los bendiga a todos. Recién ahí estábamos en la parte de la ofrenda cantando un himno que dice, Cristo es sin igual. Dice, no hay otro Salvador, no hay otro sanador. La estrofa de ese himno dice, Cristo es sin igual. Yo hoy les quiero traer una historia que la voy a desarrollar más adelante. Pero para entenderla, le voy a pedir que hablan allí Romanos capítulo 5. Yo hoy le voy a traer una historia que relata que el Señor nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Romanos 5, vamos a ir desde el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. La entrada habla desde un lugar, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracias, lo hablamos la semana pasada, es un regalo que Dios nos dio, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Y quién está contento cuando tiene problemas? A ver, ¿quién levanta la mano acá en la iglesia? ¿Están contentos? No están contentos. Nos dice, no solo en esto, sino en el versículo 3, que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Nosotros cuando tenemos problemas y no estamos con el mayor gozo, pero sabemos que tenemos la llave para poder salir adelante, es hablar con Él. Hay un viejo himno que cantábamos, dice, si tú hablas con Él, las cosas cambiarán orando. Y dice aquí en el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba nos trae una cosa importantísima, esperanza. ¿Usted qué esperanza tiene? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? ¿Usted cree en los pesos que tiene guardado en el banco o en lo que usted tiene? ¿O tiene una confianza plena en Dios que Él es capaz de resolver cualquier problema? Y dice aquí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, no después, dice ahora la reconciliación. Yo les quería leer aquí para desarrollar un tema. Yo le voy a hablar de uno de los profetas menores, pero cómo esto se asemeja a lo que Dios hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y les voy a hablar de un profeta que no es muy conocido, no lo nombran mucho,
voy a hablarles de Oseas, uno de los profetas menores. La Biblia allí narra que era un muchacho soltero y estaba esperando la mujer de sus sueños, y Dios le da la orden que vaya a un lugar no muy bueno, a un vecindario de una ciudad, y que busque allí una mujer. Y el Señor justo no le da, si nosotros lo viéramos con nuestros ojos, por eso le voy a decir con nuestros ojos, porque después lo vamos a ver más adelante, no le da la mejor mujer, se llama Gomer, ella trabajaba de prostituta. Pero lo medular de esta historia es que él sale a buscar a esa mujer, y así, en esa condición que esa mujer vivía, él la ama igual. Porque dice el relato bíblico, dice que, que Oseas amó a Gomer, la amó. Si yo les preguntara a ustedes, ustedes les dijera, ¿conocen alguna persona difícil de amar? Y todos señalarían a cualquier otro, menos uno mismo. Nosotros lo hacemos así. Y siempre conocemos a otro, pero no somos nunca nosotros. Y dice aquí en el libro de Oseas, dice que tuvieron varios hijos allí, este matrimonio, Oseas y Gomer. Pero hay una aclaración, yo se la voy a leer. Dice que ninguno de los hijos se parecía a Oseas. Ninguno de los hijos se parecía a Oseas. ¿Pero qué hizo Oseas? La siguió amando igual. Dice, después de eso dice, Oseas la siguió amando. ¿Y cuántas veces podríamos decir que a veces parece que Dios, como nos dejó de amar, porque nos vino alguna dificultad? Por eso yo lo leí primero aquí en Romanos. Cuando tenemos alguna tribulación, le empezamos a como querer desconfiar un poquito a Dios, decir, capaz que metimos la pata o alguna cosa, y Él nos dice que Él nos amó. Él nos amó. Un día va Oseas, mira allí en el ropero, y en el ropero ve que falta ropa. Y vemos aquí a Gomer, que se había ido. Esta mujer con la cual tenía hijos, que dice en la Escritura que los hijos no se parecían a Oseas. Y entonces vemos allí a Oseas que sale con una linterna. Se lo voy a hablar en términos más modernos. Sale con una linterna de noche gritando por esa mujer. Gomer, Gomer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La sale a buscar. Y bueno, allí la busca, y la busca, y la busca hasta que la encuentra. Y encuentra a esa mujer que se encontraba en un lugar donde vendían esclavos. Y entonces vemos que él dice, no, yo la quiero, quiero que venga conmigo. Y él puso todo lo que tenía para que esa mujer regresara con él. Y entonces esa mujer regresó con sus vestidos rotos, dice que su pelo estaba totalmente feo. Esa mujer que había estado en la casa de este buen hombre y bueno, y había pasado, este hombre la amó de tal manera que por más de que había hecho cosas mal, de que estaba procediendo mal, la amó igual. Entonces yo quería decirle con esto. Dice, ¿quién paga? Porque él puso, dice que en la Escritura nos da la explicación que él puso todo lo que tenía para poderla recuperar.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién paga tanto por tan poco? ¿Quién paga tanto? Dios hizo exactamente igual con nosotros. Por eso le hice toda esa historia, porque se la quería contar a ustedes. ¿Quién se merecía? O sea, la mujer esta, vemos que tiene hijos que no son parecidos a Oseas, así que andaba con otros hombres, aunque ya estaba casada con Oseas. Y este hombre la sigue amando y la sigue amando. Y esos, nosotros, yo me veía identificado en todas esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho las cosas bien delante de Dios? ¿Cuántas veces? Un montón. Y hemos andado porque acá identificamos a esta mujer y la vemos, uy, la mujer tan mala, nosotros tan buenos. No, nosotros también hicimos cosas malas. Hicimos también cosas malas y cosas peores capaz. Pero dice allí, en el relato bíblico, que Oseas la amó. Y puso todo lo que tenía. ¿Y qué dice aquí? Acá yo les quería decir, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio todo lo que tenía a su Hijo unigénito. A su único Hijo unigénito lo dio por nosotros. Como este hombre dio todo lo que tenía para recuperar a esa mujer, porque la amó, a esa mujer él realmente la amaba, entonces puso todo lo que tenía para poderla recuperar. Y nosotros muchas veces no nos vemos identificados en la historia porque nosotros entendemos muchas veces, como en la parábola allí del hijo pródigo, que somos el que está en la casa haciendo lo mejor. Siempre nos creemos que nosotros, el otro, el cualquiera, el vecino, el conocido, el primo, es el que salió a desparramar los bienes y se malgastó todo, pero siempre somos. Pero en la palabra allí, siempre que podemos rescatar algo, yo la semana pasada había rescatado una muy buena verdad que hay allá. Dice, cuando el hijo dice, va y vuelve, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces yo dije, ¿digno? ¿Y cuándo lo fue digno de haber sido hijo? En ningún momento. En ningún momento. Entonces, no solo eso, sino que nosotros nos identificamos con el que se quedó en la casa, porque un hermano me mandó un mensaje hace una semana diciendo, no, pero vos fijate que nosotros que vamos a la iglesia somos el que se quedó en la casa. El relato sigue más adelante y cuenta, dice allí que estaba el hijo mayor y cuando el padre va dice, ven con nosotros a hacer fiesta. El hijo, no, dice, este tu hijo que se fue desperdiciando tus bienes con rameras, entonces el otro le cuenta al padre algo que había ido a investigar porque sabía que estaba con rameras, lo vio que estaba y ¿qué hizo por ayudarla? El super hijo que se había quedado en la casa. ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada. Y entonces, como en esta historia, vemos que nosotros nada hicimos si no fuera porque Dios hizo toda la obra. Allí en esta historia de Oseas y Gomer habla del amor que sana las heridas y perdona, y perdona, y perdona. Pero sabemos que nosotros tenemos un Padre que nos da un amor incondicional. No importa lo que fuimos o lo que hicimos.
porque no importa lo que hicimos y lo que fuimos. Él nos ama a pesar de nuestros errores y de nuestras infidelidades. Él nos ama tal como somos. Y lo mejor que yo veo en esta historia es una historia de amor que fue escrita con tinta de sangre. Que Él, allí en la cruz del Calvario, nos perdonó todos nuestros pecados, no algunos. Dice allí, yo le voy a leer una cosa cortita, en Sofonías. Hoy les traje algunos lugares medio recónditos. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que al fin te da la victoria. Con regocijo demuestra su alegría por ti. O sea, Él tiene alegría por nosotros. Dice, tendrá un nuevo amor por ti cada mañana. Festejará por ti con cantos alegres. Y el pastor ahí recién decía que nosotros tendríamos que, cuando cantamos, cantarle con regocijo al Señor. Cantarle con alegría, porque a veces, muchas veces vemos, yo siempre lo dije, el pastor dice, hay gente que tiene tranco de iglesia, muchas veces lo había nombrado en sus mensajes, y yo un día me ponía a pensar y miraba algunos videos viejos, digo, y hay hermanos que tienen cara de iglesia, vienen y ponen cara triste. ¿No tenemos a un Dios todopoderoso que ha hecho una obra por nosotros gigante? ¿Sí o no? ¿Sí? Había una canción que cantábamos, vieja, un himno, dice, una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria pues a Él. ¿Y cuánto más tenemos que estar agradecidos porque Él nos perdonó? Porque Él nos amó incondicionalmente. Como este hombre. La mujer no era la mujer que se portaba más lindo. Si lo viéramos con nuestros ojos, ¿qué diríamos? Yo pues le dije, hay que mirar las historias con ojos nuevos. Siempre en esas historias, cada vez, Dios, en la misma historia o el mismo relato o en la misma parábola, Dios nos va enseñando cosas nuevas para que lo veamos con nuevos ojos. Porque me acuerdo, yo allí estar estábamos en Cosquín y yo di el mensaje del hijo pródigo y uno de los que me ha comentado el mensaje es el pastor de allá, que de a poco le he podido hacer entender que el hijo que se quedó en la casa no era mucho mejor que el que se fue. Porque él decía, no, pero tenemos que ser el hijo que se quedó en la casa y nosotros somos el hijo que se quedó en la casa. Bueno, porque a veces no descubrimos por atrás a ver todas las cosas como son. Entonces decimos, bueno, está. Pero acá el Señor nos relata una cosa en San Juan 3 que yo se la quiero leer, San Juan 3, versículo 16, y ahí un poquito para adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto lo hemos visto en todos los carteles de las salas fúnebres, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No por lo que nosotros hacemos ni lo que nosotros podemos hacer, porque ya nos hemos dado cuenta que no somos los que podemos hacer algo. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y a los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo dicen sus obras? Para que los que dicen, no, pero nosotros tenemos que hacer obras, dice, no, porque sus obras eran malas. Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Porque vamos a ser honestos. Venimos con cara de iglesia, con tranco de iglesia, y de repente hicimos alguna cosita. Pero como no nos descubrieron, la cosita pasó por alto. Pero al Señor no se le pasa por alto. Y Él sabe bien que nuestras obras son malas. Y dice aquí, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez jugaron a la escondida? ¿Jugaron alguna vez a la escondida? ¿En alguna oportunidad? ¿Y cuál era la meta en esa escondida? Que no lo encontrasen. ¿No? El negocio de la escondida es que no descubran dónde está escondido. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Pero la Biblia no nos enseña eso, que nosotros juguemos a escondernos. Dice, buscad primero el reino de Dios. No esconded primero el reino de Dios y después veremos cómo van a ir las cosas. Es totalmente contrario al juego que nosotros hacíamos de chico. Dice, buscad el reino de Dios. Buscad. Nosotros tenemos que buscarlo. Como leímos, tenemos ahí en Romanos capítulo 5. Nosotros tenemos dificultades y tenemos problemas. Y tenemos momentos donde las cosas no van bien y nos parece que todo es difícil y que bueno, y que no vamos a poder salir adelante. Pero Dios siempre ha elegido lo mejor para nosotros. Yo les quiero leer algo aquí. Y dice aquí en Romanos 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Más allá de la macana que nos podamos contar. Porque hay, como dije la semana pasada, hoy no lo traje el pecadómetro, pero tenemos la calculadora del pecado ahí. Y agarramos la calculadora y bueno, este es un pecado chiquito, bueno, este es un pecado medio, y este es un pecado escandaloso. Como un hijo de Dios. Yo di la semana pasada 10 ejemplos, como allí cuando había tenido un infortunio. Allí el pastor Jimmy Swaggart dice, el hombre que cayó de la gracia, ¿no? El hombre cayó en la gracia, porque Dios nos eligió. Acá lo que acabamos de leer no es una cosa nuestra, no es una cosa que nosotros nos tendremos que merecer o no. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, y hace una pregunta, el apóstol del Pablo dice, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros, ¿estamos todos de acuerdo?
Y ahí responde, ahí hace otra pregunta, ¿quién contra nosotros? Acá dice algo así, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por algunos, no, dice, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Abre otra pregunta. ¿Quién, pregunta de vuelta, acusará a los escogidos de Dios? No es el hombre, dice, Dios es el que lo justifica. Dios es el que lo justifica. No el hombre, no la opinión, porque unos pueden decirme, nosotros compramos un auto ahí que tiene los dos sistemas, y dice, no, para mí no sirve, para mí. Y a veces puede ser el parecer de cada uno. Para mí, porque lo compré, me parecía que era bárbaro. Pero a veces nosotros podemos dar nuestro parecer, pero el parecer de Dios no es el que nosotros opinamos. Dice acá, ¿quién es el que acusa a los escogidos? Dios es el que lo justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Dice, y habla otra pregunta aquí del 35, fantástica, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Habrá alguien? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. A él le pasó todo eso, a nosotros nos pasó muy poquito alguna cosa de esa, y ya decíamos, ay, el Señor nos habrá dejado de amar. Y él dice, como está escrito, por causa de